sobre términos. Puede comenzar en cualquier momento. Buenos días. Pues gracias por lo de maestro. Tendré que trabajar mucho para tener ese título, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, Bueno, le voy de todas a dar maneras, el gracias. título oficial, entonces. Odontólogo Maynardo. Sí. Bueno, mi nombre es Maynardo. Soy de una pequeña comunidad de aquí en México, en el estado de Oaxaca, muy al sur de México. Digo pequeña comunidad porque tiene o tenía 1000 habitantes, pero cuando salí quedaron 999. Entonces, me imagino que podemos coincidir con muchos allá en Perú, inclusive aquí en México. Los pueblos son pequeños. Mi lengua materna es el zapoteco, es una lengua indígena que se habla aquí en Oaxaca, una de tantas. Empecé a hablar el español ya muy grande, a los 20 y tantos años. Entonces, lo van a notar y se van a dar cuenta de mi español. Muy bien, vamos a tratar de ver otro tema del día de hoy. Muy bien, voy a tratar de... creo que alguien me tiene que dar permiso para usar la pantalla. Yo no sé si la persona que me va a dar permiso ya no está. Ah, ahora sí. Muy bien. Muy bien. ¿Pueden ver lo que estoy poniendo en sus computadoras? ¿Pueden ver la imagen? Sí, Menardo. Gracias. Correcto. Gracias por avisar, porque a veces uno puede estar hablando y no sucede nada, ¿no? Nadie está viendo. Muy bien. Vamos a ver. En la actualidad, todos estamos rodeados de la tecnología. A ver, y para empezar con esto, parece que no quiere obedecerme. Muy bien. A ver qué voy a estar haciendo aquí para que... Bien. Ahí está. Estamos rodeados de la tecnología. Creo que todo el mundo tiene su computadora. Tiene un celular. Tiene un correo electrónico o una puerta por la cual abrir y tal vez algunos su tarjeta para obtener dinero. Mi pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener acceso a todo esto? De aprovechar, por ejemplo, en el celular, tenemos el celular, pero ¿qué es lo que necesitamos para tener acceso a todo lo que el celular nos proporciona? Para hacer llamadas, para checar correo electrónico, ¿para qué más? Para tomar fotos, ver fotos. ¿Qué es lo que necesitamos? Espejo, yo lo uso de espejo también. ¿Perdón? Yo lo uso de Usarlo como espejo espejo, sí. también. O sea, tiene varias funcionalidades, tiene tantas cosas ahí, pero necesitamos algo para poder aprovechar eso. De la misma manera, la computadora.
Ahí tenemos todo nuestro material, ustedes saben, nuestro trabajo de traducción. Pero abrimos la computadora al inicio. ¿Qué necesitamos para poder tener acceso a todo lo que tenemos ahí acumulado? Un correo electrónico. Nos llegó un montón de correos y trae muy buenos mensajes y nos van a hablar acerca de la situación de nuestros familiares. Pero ¿qué necesitamos para poder leer esos mensajes? O la puerta. Tenemos una olla de frijoles en la lumbre, salimos, cerramos la puerta, pero ahora tenemos que entrar ahí. Está cerrado. ¿Qué necesitamos? O tenemos una tarjeta y nos mandaron una cantidad de dinero y queremos obtener ese dinero. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una clave, la dichosa clave, ¿no? Para todo. Se me olvidó la clave y ahora no sé cómo voy a accesar mi cuenta de Facebook o mi computadora, no sé cómo abrirla o mi celular, no sé. Entonces necesitamos una clave, un determinado número de letras o de números que tenemos que tener en mente para poder tener acceso a esto y poder disfrutar lo que tenemos en la computadora, en el celular, para poder entrar a la casa, ir a descansar, obtener algo de dinero para poder hacer compras. ¿Qué es lo que ven aquí? Me gustaría que participaran todos, que participemos todos. ¿Qué es lo que ven aquí? No tengan miedo. Pueden hablar. ¿Perdón? Un cofre. Un cofre. ¿Qué es lo que piensan que está en ese cofre o en ese? Vamos a decir. ¿Perdón? Tesoros. Tesoro. Imagínense, están trabajando en el campo y de repente encuentran una caja así. Aquí se ve pequeño, pero vamos a imaginarlo algo grande. Y saben que adentro hay algo valioso. El único problema es que tiene un candado. Tiene un candado. ¿Y cómo vamos a aprovechar lo que tenemos ahí adentro? ¿Cómo vamos a disfrutar? Ahí hay joyas, ahí hay tales monedas de valor, Oro. objetos de oro, de plata, tantas cosas. Pero ¿cómo lo vamos a aprovechar? Ahí está el candado. Eso es lo que nos impide. Nos hace falta la llave. Nos hace falta la clave para poder abrir ese candado y disfrutar el tesoro. Una vez abierto el candado, una vez que encontremos la clave, podemos disfrutar lo que hay adentro de esa caja y podemos ver qué hay ahí. Mientras no tengamos la clave, no podemos disfrutar o ver qué hay allá adentro. Muy bien. Pues de la misma manera, nosotros tenemos un tesoro, que es la Biblia. Hay un himno muy conocido que cantamos muchas veces. Tal vez los que tenemos un poco más de 30, 40 años, nos acordamos de este canto. Tal vez los más jóvenes es posible que no han escuchado tanto. Este canto dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.
Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Y sí sigue otras estrofas. La Biblia tiene un tesoro. La Biblia en sí es un tesoro. Tiene tantas cosas valiosas, tantos mensajes de mucho valor, que si no llegamos a abrirlo, descubrirlo, no lo podemos disfrutar, no lo podemos apreciar totalmente. Entonces, la Biblia es una caja llena de tesoros y tenemos que entrar ahí para ver qué hay ahí. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de ese, cómo descubrir esos tesoros. Hoy vamos a hablar de términos clave. Entonces, ahorita ya tienen más o menos la idea de qué vamos a estar hablando. Vamos a hablar de términos clave, pero ¿qué son términos clave? ¿Qué son términos clave en la Biblia? ¿Qué es lo que pueden imaginar de términos clave? A ver, vamos paso por paso. Vamos a entender qué es la palabra término. Bueno, término son palabras o vocablo, que viene siendo lo mismo. Entonces, cuando se dice términos, se refiere a palabras. ¿Qué es clave? Bueno, estaba buscando y dice la palabra clave procede del latín clavis, que indica llave. Entonces, son palabras que son como llave para poder entrar, ¿no? Podemos imaginarlo de esa manera para poder entrar a un entendimiento, a un conocimiento de algo. También la palabra clave dice que es algo que tiene una importancia fundamental o decisiva. Entonces, sabiendo esto, no sé si alguien puede dar alguna definición ahora. ¿Qué es término clave? ¿Alguien? Palabras fundamentales que contiene la Biblia. Me gusta eso. Palabras fundamentales que tiene la Biblia. Es algo muy importante que está en la Biblia y que necesita, que necesitamos conocerlo, ¿no? Entenderlo para poder entender el mensaje. Es decir, hay una definición que podemos darle, algo como esto. Palabras esenciales, importantes, que tienen un contenido teológico o ideas que son específicamente judías o cristianas. ¿Qué podemos entender con esto? Que tienen un contenido teológico. Son palabras que nos van a hablar acerca de Dios, sus hechos, qué es lo que hace hacia nosotros los humanos. Son ideas, dice que son específicamente judías o cristianas. Entonces, todas estas palabras son ideas específicamente que vienen de los judíos o de grupo de creyentes, ¿no? De los cristianos. Son lenguaje que usamos mucho en la iglesia. Dice, estas palabras introducen una idea desconocida o que no es muy comprensible para un receptor particular de un idioma. Pensemos esto en nuestras comunidades. ¿Quiénes son los que van a entender estas palabras? Solamente los que están en un grupo en la iglesia, usan ciertos términos que fuera de la iglesia nadie los puede entender. Poco a poco vamos a estar viendo cuáles son estas palabras. Dice, esos términos tienen que ser estudiados para lograr entender la comunicación completa del mensaje cristiano.
Entonces, son términos que tienen que ser, dice, estudiadas para lograr entender la comprensión completa del mensaje cristiano. Eso nos da a entender de que si queremos entender completamente cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros, tenemos que entenderla. De lo contrario, estaríamos solamente pronunciando estos términos sin entender totalmente qué es. Ahora, como traductores, necesitamos con mayor razón entenderlo para poder pasarlo a nuestra propia lengua. Vamos a ver. Ustedes han escuchado de repente alguien dando un mensaje más o menos como esto. Hoy les traigo unas buenas nuevas acerca del reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si escuchamos este mensaje en la iglesia, ¿qué pensamos? ¿O cómo reaccionamos? Una vez estaba en la iglesia y alguien me pidió, y alguien dijo, bueno, sabemos aquí que esta persona está trabajando en la traducción. Pedimos a él que nos ayude a traducir este mensaje de tal persona que vino de lejos y nos trae el mensaje. Vamos a pedir a él que nos ayude. Entonces pasé y una de las partes del sermón decía algo como esto. Tenemos la esperanza que después de la salvación disfrutaremos el gozo en el reino de Dios. La vida eterna que por la gracia y misericordia del Todopoderoso Señor tenemos. Todo gracias a la redención y la justificación de nuestro Señor Jesucristo a través del derramamiento de su sangre. ¿Les ha tocado traducir algo como esto en las iglesias? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Y qué tal? Sí, era bonito. Ajá, ¿es fácil? Difícil. Muy difícil, ¿no? Por ejemplo, Sí. dice, tenemos la esperanza que después de la salvación disfrutaremos en el reino de Dios la vida eterna, que por la gracia y misericordia del Todopoderoso Señor tenemos. Todo gracias a la redención y la justificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está lleno de mensajes, lleno de, bueno, en todo lleno de términos clave. Entonces, creo que ahorita más o menos ya tienen idea qué es un término clave. En otras palabras, son palabras muy espirituales que usamos los cristianos y muchas veces es para, como digo, para demostrar nuestra espiritualidad, ¿no? Si usamos palabras así, es que somos espirituales. Y está bien siempre y cuando estemos entendiendo el significado de todos estos términos. Muy bien. Todas estas palabras que es muy complicado decirlo con pocas palabras o dar una explicación que es, estos son los términos claves. Y creo que es algo que vimos ayer relacionado con términos desconocidos.
Muy bien. Voy a poner un texto aquí de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Y entre todos podemos descubrir estos términos clave. A ver. ¿Me pueden decir? Pueden verlo unos 2 minutos y me pueden decir cuál es el término clave ahí. ¿O cuáles son? Enseñanza. Autoridad. Sinagoga también. Lo mismo escribas. Para un extraño, ¿qué es un escriba? Muy bien. Creo que Discípulos. es suficiente el tiempo. Ya escuché de que algunos ya llegaron hasta el último renglón. Vamos a ir en el primer renglón. ¿Cuál puede ser un término clave ahí? Jesús en y sus el segundo renglón. discípulos. ¿Perdón? Jesús y sus discípulos. Ajá, bueno, yo añadí eso ahí para que se sepa quiénes entraron. Pero si estuviera en el texto, discípulos, sí, podemos pensar que discípulo es un término clave. Muy bien, en la siguiente línea. Capernaum, sinagoga. Capernaum, sí. Puede ser un término desconocido. De alguna manera. ¿Cuál es el siguiente? Enseñaba. Y se asombraba, se asombraba. ¿Alguien dijo sinagoga? Sí, hermano, sinagoga es otro término desconocido para mi comunidad. Ah, un término clave, ¿no? Sábado. Sábado. Luego. Escribas. ¿Verdad? Muy bien. ¿Por qué pensamos que sinagoga es un término clave? Quizás por ser desconocido y no es común en el contexto donde se vive, ¿no? Ajá, sí, es algo desconocido y bueno, no existe, ¿no? En nuestras comunidades. Vamos a pensar que es un término clave porque es necesario saber qué hacía Jesús, por qué fue a entrar ahí. Porque es un lugar. Ajá. Si no sabemos por qué entró en ese lugar o qué es ese lugar, lo tomaríamos como cualquier entró en una casa. Y luego dice los sábados. ¿Por qué tenemos que saber qué día sí, en qué día entró en este lugar? ¿Qué significa sábado? Puede Reposo. ser, entró en la sinagoga los lunes o los martes, o ¿por qué tuvieron que poner los sábados? Un día de reposo. De reposo. Ajá, muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos mucho acerca de ciertos términos, entonces eso nos ayuda a entender. Pero podemos pensar en las personas que no es parte de un grupo de
de creyentes, no forman parte de una iglesia, fuera de la iglesia, no van a saber todo esto. Muy bien. Voy a poner otro pasaje y también, a ver, ¿cuántos términos claves pueden encontrar ahí? Les voy a dar igual unos 2 o 3 minutos. Pueden apuntarlo en una hoja. Si tienen su Biblia, lo pueden subrayar. Bueno, si quieren subrayar su Biblia. ¿Qué libro está esto? Marcos 1, 21, 22. Perdón, Marcos 1, 1 al 4. Participar. Y vamos a seguir participando. Muy bien. A ver, en la primera línea, ¿encontraron algo? Amén, el Evangelio. Evangelio, ¿correcto? ¿Cuál otro? Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Muy bien. En la siguiente línea. Hijo de Dios. Sí. Hijo de Dios. Profeta, correcto. En la siguiente línea. Mensajero. Mensajero. Muy bien. En la siguiente. Preparará. Preparar. Ajá. Ajá. Tal vez, sí. Bueno, creo que no puede ser un término clave porque tenemos idea que es preparar, ¿no? Arreglar, algo así. Muy bien. Adelante. Desierto. Desierto, ajá, puede ser un término desconocido de, si no hemos visto desierto, podemos decir, ¿cómo es un desierto? Muy bien. Lo que lo atiendo yo. ¿Qué más? Sendas. Sendas, a ver. Arrepentimientos. Ajá, sendas también podemos buscar fácilmente, tal vez ir con son sinónimo de camino o algo así. Correcto. A ver, antes de sendas, ¿ven algo? ¿Qué tal, señor? Muy bien. En el versículo 4. Juan el Bautista. Juan el Bautista, todo el nombre, sí.
¿por qué no el término el bautista? Me parece muy bien. Cierto. Desierto, ajá, es lo que dijimos hace rato. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ujú. Perdón. Perdón, correcto. Muy bien, lo tenemos aquí al lado, algunos de los que ustedes encontraron: Evangelio, Jesucristo, profeta, Señor, bautizar, predicar, pecados, perdonar, arrepentimiento. Muy bien. A ver, el último ejercicio de reconocer los términos clave, lo están haciendo excelente. Es un buen paso, ¿no? Reconocer cuáles son los términos. A ver. Muy bien. A ver, ¿qué palabras encontraron aquí? ¿Qué tal la palabra cielo? En el versículo 12, a ver, algún término clave que ven ahí en el 12. Espíritu. Espíritu, sí. En el versículo 13. Satanás. Satanás, muy bien. Fieras. Fieras, ajá. Ángeles. Ángeles, correcto. Muy bien. Sí, cielo, espíritu, Satanás, ángel. Voy a poner una lista rápido de términos claves del Nuevo Testamento. Puede parecernos muchos términos o pocos. Y es bueno que cuando estamos traduciendo, creo que al instante tenemos que hacer como un glosario acerca de estos términos y a la vez saber cómo traducirlos, ¿no? Aquí está una lista de estos términos encontrados en el Nuevo Testamento. Y hay ciertos términos que es mucho más complejo que otros. Por ejemplo, ahí tengo resaltado el término Cristo, Mesías, Hijo del Hombre. Son términos que nos va a costar decidir qué hacer. Si lo dejamos tal como está o si buscamos alguna definición, cómo lo vamos a hacer. Y eso no se toma, la decisión no se toma en un mes, 2 meses. Podemos empezar tomando decisiones desde el inicio de nuestro tiempo de traducción, tal vez al final de la traducción ya para publicar, vamos a tomar la última decisión. Y es posible que no vamos a estar conforme todavía, pero vamos a estar algo cercano. Otro término que para mí es complicado es evangelio. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Hay ciertos términos que tenemos que poner mucha atención para saber el significado. Más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y por qué tenemos que hacerlo. Por ejemplo, el término gloria.
Y gloria puede indicar muchas cosas, ¿no? Gracia es otro término complicado. Y otro de los términos que es complicado para mí es justo, justificar, eso de justificación recto. El otro puede ser reino de Dios o reino de los cielos. Y ahí está de santo, santidad. Correcto. Muy bien. Conocer los términos clave permite abrir nuestro entendimiento de la Biblia. Por lo tanto, la traducción correcta de estos términos es muy importante para comunicar el mensaje bíblico sin distorsionarlo. Es necesario conocer bien los términos clave, porque lo vamos a pasar a nuestra propia lengua. Si no hemos aprendido y hemos visto, creo que desde el inicio de este curso, si no entendemos algo, es difícil poner algo adecuado a nuestra propia lengua. Uno de los principios fundamentales en la traducción es entender y luego pasar todo lo que entendimos, el significado, a nuestra propia lengua. Es la única manera para que tengamos una traducción correcta. Si no, estaríamos distorsionando el mensaje y no comunicarlo como debe ser. Existen dos tipos de términos clave. Las palabras que tienen el mismo significado en todos los contextos en que aparecen. Por ejemplo, sinagoga, Espíritu Santo, apóstol. Estos términos no van a cambiar. Si logramos saber cómo decirlo, lo vamos a usar de la misma manera en todos los lugares y no va a haber problema. Una vez que lo estudiemos bien, vamos a saber cómo decirlo. Hay otros que cambian de significado según el contexto. Por ejemplo, carne, espíritu, con E minúscula, gracia, ley. Dice, es probable que esas palabras tengan que ser traducidas de diferentes maneras en distintos contextos para que tengan el sentido correcto. Y vamos a ver un ejemplo por qué tenemos que poner atención en cada uno de los lugares. Si encontramos una manera para decir carne, bueno, por ser una palabra tan fácil, podemos decir carne, pues lo tengo en mi lengua, no hay ningún problema, lo traduzco y cada vez que veo carne sé cómo decirlo. O espíritu, ya encontré una manera y así lo voy a hacer en todos los lugares. Pero podemos equivocarnos. Tenemos que ver el contexto de cada palabra. Veamos un ejemplo. A ver. En Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué piensan? ¿De qué se está hablando ahí? Corrompida. Bueno, pensando Carne, el término carne. Toda la humanidad, ¿no? Muy bien. Dice en una versión, porque todos en la tierra eran corruptos. Todos, indicando la humanidad. Muy bien. Génesis 7:21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra,
así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. ¿De qué está hablando ahí cuando dice y murió toda carne? Todo ser vivo. Muy bien, excelente. A ver qué piensan los demás. Sí, en Nueva Traducción Viviente dice, murieron todos los seres vivos que habían sobre la tierra. Entonces, el primero era humanos. En 7:21 son seres vivos, aunque usa el mismo término de carne. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿De qué se está Animal hablando ahí? ahogado. Cuando habla de carne, ¿de qué está hablando ahí? Animal ahogado. Sí, pero si Carne enfocamos, de si enfocamos nada animal, más de carne, carne de animal para comer. exactamente dice, en NTV dice, pero nunca deben comer de ninguna carne. Y luego sigue, ¿no? Entonces ahí está hablando, sí, el uso de la palabra carne es como lo conocemos, ¿no? Carne de pollo, carne de res, carne de algún otro animal. Entonces, es la manera como lo conocemos. Es carne de puerco. De puerco, ajá. Un pedazo de chicharrón. A ver. La última dice, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este caso sería ya una vida espiritual no Pecado. desarrollada, ¿no? Carnal. El pecado. Ajá, pero seguimos usando la palabra carnal. ¿Cómo? ¿En qué otra manera se puede decir? Creo que la justicia de la ley. Conforme a la persona que no conoce a Dios. Carne. Es una buena manera. En NTV dice naturaleza pecaminosa. Entonces, podemos ver que un mismo término tiene diferentes sentidos. Por lo tanto, cuando veamos algún término, es bueno estudiarlo, a ver de qué está hablando aquí y cómo, qué hacer con los términos. Muy bien. Vamos a ver entonces que existe un problema. El término clave es traducido antes de que el traductor lo haya estudiado bien. Es un problema que tenemos. Y yo me incluyo en ese grupo porque muchas veces pensamos que ya entendemos bien. Pero resulta que no. Y a veces es posible por falta de material o porque decimos, bueno, voy a tardar mucho tiempo para investigar, voy a tardar mucho tiempo para leer y ver qué significa, entonces, y ya lo entiendo, lo hago. Pero es mejor no traducir antes de estudiar bien estos términos, porque vamos a aprender muchas cosas y podemos tomar una buena decisión si estudiamos, buscamos la manera de entenderlo bien. Lo bueno es que hay solución para esto. Y lo que nos interesa es cómo traducir los términos clave. Y es lo que nos tiene aquí, ¿no? En este taller, ¿qué hacer? Muy bien. Paso número 1 es estudiar los términos clave
descubrir el significado. Muy bien, ¿cómo vamos a estudiar estos términos? Buscarlo en un diccionario bíblico. Es posible que encontremos estos términos en cualquier diccionario, un Larousse o cualquier otro diccionario, pero si queremos entender y saber mejor, es bueno buscar en un diccionario bíblico. Y hay varios diccionarios bíblicos y podemos encontrar uno que nos acomodemos, que nos ayuda mucho mejor. En la actualidad, creo que se puede bajar en alguna página en internet, se puede tener estos diccionarios o tenerlo en libro así físicamente, ir a una librería y conseguirlo. Hay varias maneras ahorita, me estaba diciendo ayer, inclusive en el celular se puede bajar aplicaciones que traen este diccionario, algún diccionario bíblico. Hay que buscar el término en la concordancia. Creo que todos ustedes saben que es una concordancia, es un libro donde trae la lista de citas de los diferentes libros en la Biblia donde aparece la palabra que estamos buscando. Y la razón por la cual tenemos que buscarlo ahí es para que veamos en todos los lugares que aparece cierto término, así como, por ejemplo, la palabra carne. Podemos ver todos los lugares que aparecen y ver si hay alguna diferencia entre una cita y otra cita. Si hay diferencia, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo lo usan? Eso nos puede dar la concordancia. Y el uso de otras versiones de la Biblia. Creo que en la actualidad hay tantas versiones de la Biblia y nos son útiles. Si tenemos la versión 60 como base, es necesario usar otras versiones para que podamos entender algunos lugares donde se nos hace difícil. Y vuelvo a repetir, aunque pensamos que lo entendemos, siempre es mejor usar otras versiones o seguir buscando, ¿no? Para aprender. El propósito de consultar una concordancia es ver los distintos contextos en los que aparece el mismo término. Es lo que acabo de decir. Muy bien. Segundo paso. Comparar el término con otros términos bíblicos con significados parecidos. Y ahorita voy a poner un ejemplo por qué tenemos que hacer eso. Dice, al comparar los términos de significados similares, se puede ver con más claridad las diferencias de significado que existen entre ellos. O sea, los componentes contrastivos. Y eso ayudará a comprender más fácilmente el significado exacto de cada uno. Ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué y tenemos que hacer esto. Vamos a pensar en la palabra tabernáculo, templo, sinagoga. Son términos similares. El tabernáculo, el templo y la sinagoga es un lugar que los judíos utilizaban con fines religiosos. Pero
tienen cierta diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a pensar en tabernáculo. Vamos a pensar de que estamos con un diccionario bíblico y estamos buscando diccionario o cualquier material que nos ayude a entender qué es tabernáculo. Y vamos a hacer una lista de características del tabernáculo. 1. Es un lugar donde Dios estaba presente de una manera especial. Vamos a pensar que leímos el diccionario bíblico y encontramos esto que aparece en el Antiguo Testamento y es, como ya tengo ahí, un lugar donde Dios estaba presente de una manera especial. Muy bien. Otra característica era un lugar temporal. No era fijo, conforme me movían ellos, llevaban el tabernáculo. Solo había uno, no había varios tabernáculos, era un solo tabernáculo. La gente iba al tabernáculo para sacrificar animales. Muy bien. Entonces ya investigamos acerca del tabernáculo. Muy bien, ahora vamos con el término templo. Igual es un lugar donde Dios estaba presente de una manera especial. Es un edificio permanente. Es fijo, no era algo movible. Y estuvimos investigando en el diccionario bíblico, en algún otro texto, que solo había uno. Y estaba en Jerusalén. La gente iba al templo para sacrificar animales, orar, enseñar y aprender y quemar incienso. Muy bien. Podemos ver aquí, por ejemplo, la diferencia entre tabernáculo y templo. Las dos columnas. Vamos a seguir. Sinagoga es un lugar donde la gente se reunía para adorar a Dios. Es un edificio permanente. Había todos los pueblos o las ciudades tenían una sinagoga. La gente iba a las sinagogas para leer la ley de Moisés, orar. No se ofrecían sacrificios. Muy bien. Cuando estamos leyendo, bueno, esa es una de las características de cada lugar. Pero cuando estamos leyendo podemos aprender muchísimas cosas más y podemos hacer una tabla mucho más grande. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Tenemos que hacer esto para entender un poco más cuál es la función de cada lugar, qué se hacía ahí, quiénes iban ahí, por qué iban. Es un edificio, como dice ahí, permanente o fue temporal. Todo eso nos puede ayudar para tomar una buena decisión de cómo traducir estos términos cuando tengamos que hacerlo. Y digo que es necesario, voy a recalcar eso, de estudiarlo. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros. Posiblemente muchos de ustedes les gusta investigar y ver, y eso es excelente. Yo repito esto para personas que nos cuesta un poco estudiar, pero estudiando podemos aprender. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un poco más de la sinagoga y lo que aprendí es que en la sinagoga podían resolver conflictos legales entre los judíos. Se me hizo muy interesante eso porque en mi mente siempre es un lugar donde escuchaban la palabra de Dios, la ley, pero no para resolver conflictos legales. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo.
Entonces, haciendo una tabla así, podemos, como dije, podemos diferenciar entre cada lugar y tomar buena decisión. En este caso son términos que son similares. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien puede decir algo. Gracias, hermano Meiner, por darnos una ilustración linda y eso creo que nos va a ayudar muchísimo. Solo agradecido para poder entender y así traducirla de la mejor manera posible según la circunstancia, el momento, el tiempo de las escrituras. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos al tercer paso. Una vez que hemos estudiado bien el término, hacer tal vez un cuadro así, ver las diferencias cuando son similares, vamos al tercer paso. Y se piensa en las posibles formas de expresar la idea y elija la más adecuada. Cuando vemos estos términos, cuando es algo nuevo para traducir a nuestra propia lengua, podemos hacer una lista de 5, 10 maneras de expresarlo. Y de ahí podemos elegir una o dos. Es bueno si hacemos una lista de 10 maneras. Es bueno guardar esa lista en algún lugar. Ahora que todo el mundo manejamos computadora, ponerlo en un archivo y guardarlo ahí. Es posible que más adelante podamos regresar y seguir pensando, porque la primera vez pensamos, esa es la manera. Pero conforme estamos traduciendo y aprendiendo más y más, decimos, creo que no es la manera. Tengo que hacer cambios aquí y podemos ir otra vez a esa lista. No tengamos miedo de hacer cambios en medio de nuestro trabajo de la traducción. Dice, al comparar los términos de significados similares, se puede ver con más claridad las diferencias de significado que existen entre ellos. O sea, los componentes contrastivos, y eso ayudará a comprender más fácilmente el significado exacto de cada uno de ellos. Entonces, otra vez, viendo esas diferencias, podemos tomar una decisión un poco más cercana, ¿no? De que cómo traducirlos y poder elegir lo más cercano posible. Paso número 4, dice, después de elegir una posible traducción para un término clave, pruébela en la traducción. Entonces ya vamos a ponerlo ya en la traducción a ver cómo se escucha, cuál es la reacción de la gente cuando lo escucha, ¿no? Dice, así descubrirá si comunica el significado correcto en los distintos contextos en que aparece. Entonces, si encontramos un término para sinagoga, vamos a empezar a usarlo y ponerlo en todos los lugares donde aparece el término sinagoga, a ver cómo se escucha, se entiende bien. Lo que siempre tenemos que llevar en mente es cómo entienden el término los no creyentes. Siempre tenemos que pensar en esto. Y cada vez que buscamos un término, tenemos que llevar eso muy bien en la mente. Todas las posibles maneras que se puede entender lo que estamos escribiendo. Seamos ¿cómo se llama? Flexibles. Nunca pensemos, es que yo escogí este término para esto y así se entiende y así se debe de entender. Tenemos que ser flexibles, es decir, a ver, lo digo
cuáles son todas las maneras que se puede entender esto. ¿Cuál es lo más cercano a lo que yo quiero que diga? Entonces, seamos flexibles. Otra pregunta es, ¿lo aceptarán los líderes de la iglesia y otras personas? Muy bien. Entonces, tenemos que llevar... Leonardo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Soy Kevin. Y lo que he pensado sobre esto, especialmente cómo entienden el término los no creyentes, pero también los que no tienen mucha experiencia en leer la Biblia, es que a veces estamos hablando sobre cosas que la gente no ha pensado. Entonces, es muy difícil y hay que tener en cuenta de que posiblemente se necesita tener algo de experiencia en pensar, leer, hablar sobre los términos clave. Por ejemplo, a veces hablo con mi esposa y hablamos y yo hablo una cosa, pero ella no tiene contexto de lo que estoy hablando, y aunque ella entiende todas las palabras que estoy hablando, no tiene la idea de lo que estoy hablando. Por falta hay un contexto adentro de mi mente y ella no sabe esto, entonces no entiende lo que estoy hablando, aunque hablamos inglés y todo esto. Entonces, es que sí, es muy importante saber o pensar cómo van a ir los no creyentes, pero tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando de cosas nuevas. Entonces, ellos faltan un contexto, que da relevancia Ajá. a los términos. No sé si quiere hablar algo sobre esto. Ajá. Sí, creo que cuando... Maynardo, ¿Perdón? Maynardo, Sí. es bueno dar un receso y después continuar cuando lo Sí. considere más conveniente. Sí, nada más voy a terminar de decir Muy esto bien, gracias. y sí lo estoy considerando. Muy bien, gracias. Definitivamente me gusta cuando usas el término contexto y que cuando digo que cómo lo entienden los no creyentes, creo que no van a entender en un principio totalmente, así como no entendemos totalmente los términos claves cuando lo leemos. Pero a lo que voy, creo que es bueno ver cuando lo escuchan, ¿tienen alguna idea? ¿O qué idea tienen? ¿Es algo que están, que los lleva a algo totalmente diferente que no imaginamos? No se me viene algún ejemplo ahorita, pero me acuerdo cuando estábamos traduciendo, no tanto de términos, pero sí de ciertos pasajes, es, a ver, ¿cómo lo va a entender la gente si uso esta palabra? Y a veces nosotros mismos nos damos cuenta, no, si usamos esta palabra van a ir a una dirección totalmente diferente a lo que queremos decir. Entonces tenemos que cambiar esta palabra. Y creo que es lo mismo que cuando, con más razón cuando usamos términos clave. Por lo menos ver cuál es la reacción. ¿Están entendiendo? Muy bien. ¿Qué es lo que están entendiendo? Si están entendiendo algo totalmente diferente, contrario a lo que queremos, es bueno seguirlo
pensando. Y estoy de acuerdo contigo de que necesitan un contexto, necesitan, sí, instrucción, así como lo necesitamos, ¿no? Cuando leemos la Biblia las primeras veces y aún después de mucho tiempo vemos ciertos términos y a veces tenemos que recurrir otra vez a diccionario o comentarios. Entonces, sí, definitivamente. Gracias por decir esto. Entonces, resumiendo rápidamente esto, luego el descanso y luego después vamos a hacer algunos ejercicios. Para traducir los términos claves, que es lo que nos interesa. Bueno, uno, antes de traducir, ¿no? Tenemos que reconocer, ver cuáles son los términos clave y lo hicieron muy bien. Pero paso número uno es descubrir el significado de los términos clave. ¿Cómo lo vamos a descubrir? A través del diccionario, usar la concordancia, usar algunas otras versiones, buscar entender el significado de ese término. Nunca digamos, ya me la sé, ya sé qué es esto. No, aunque sepamos, tengamos la idea, es bueno seguir buscando, ¿no? Al momento. Eso es paso uno. Paso dos, si hay términos similares, es bueno compararlos y estudiar y ver cuál es la diferencia entre cada uno, así como hicimos con sinagoga, templo y tabernáculo, y ver cuál es la diferencia entre cada uno. Vamos a pensar en sumo sacerdote, sacerdote o jefe de los sacerdotes. A ver, hay un problema ahí, ¿quiénes son estas personas? Entonces, hacer comparación. Paso número 3, pensar en las posibles formas de expresar la idea y elegir la más adecuada. Hacer una lista de 10 maneras, 15, 20 maneras y guardarlas ahí y escoger la que en ese instante pensamos que es mejor y usarla en la traducción. Y siguiente paso, el paso 4 que estamos ahorita aquí, es ver cuál es la reacción de la persona que no ha escuchado absolutamente nada de este término. Si estamos comunicando alguna idea o estamos desviando a la persona. Y cuál es la reacción de los líderes de la iglesia. Y ahí creo que es algo un poco, para mí, un poco difícil. Para que tomemos en cuenta lo que digan los líderes de la iglesia. Creo que para que se entienda mejor o que estemos contentos aceptando ideas, porque nosotros podemos presumir, ¿no? De que lo estudiamos muchísimo, lo pensamos y tenemos el término. Y si un líder de la iglesia no está involucrado en la traducción, puede ser que tenga razón de lo que diga, o puede ser que no está entendiendo lo que es traducción. Entonces, lo ideal sería involucrar a los líderes de la iglesia que entiendan cómo es la traducción, qué es lo que estamos haciendo, y creo que sus sugerencias van a ser de mucha ayuda, pero sería lo ideal, ¿no? A veces es algo que tenemos que enfrentar así, saber cómo tomar buenas decisiones. Correcto. Vamos a tomar, ¿cuánto tiempo de descanso, Merly? ¿Ya se fue? Serían 5 minutos, No, mi aquí hermano. estoy. Es que mientras busco el microfonito me tardo. Sí, 5 minutos como acá. 5 minutos, correcto. Regresamos en 5 minutos. 10 minutos.
No sé. Este, griego de Homero, en el griego de Homero se usaba el término para señalar al regalo que se le daba con alegría
a la persona que traía buenas noticias. Ujú. Entonces, es algo bueno para, como le estás diciendo, para darse una idea, la palabra, ¿no? Ajá. Muy bien, gracias. Entonces, en este caso, vamos a decir que coincidimos de que es una buena noticia. El evangelio, el significado es una buena noticia. ¿Y qué? ¿Y cuál es esa buena noticia? Vemos aquí, dice que las buenas noticias es acerca de que Dios ha provisto un camino para la salvación del hombre pecador. Entonces, ahora ya tenemos la idea de qué es esa buena noticia. Es la buena noticia que hay una manera de que nosotros los pecadores podemos ser salvos del castigo que merecemos. Esa es la buena noticia. Es algo que nos debe de llenar de gozo. Es un mensaje nuevo que nos llega porque antes no era claro el mensaje, pero ahora ya se sabe cómo podemos ser salvos. Dios ha provisto. Esa es la noticia. Ahora, el siguiente paso es pensar. Ahora, ¿cómo voy a decir esto? Y es ahí donde está el trabajo, creo que más pesado para nosotros. Si es pesado encontrar la definición, sí es pesado, pero ya muchos lo pensaron y ya tenemos algo y vamos a tratar de resumir eso, pero ahora tenemos que pensar cómo decir esto. Y tal vez en nuestra mente tenemos que pensar muy bien. A ver. También sí, también puede ser como doctrina de Jesucristo, hermano. doctrina. De Jesucristo. Es una posibilidad, es algo que puede estar en la lista de posible manera de decirlo. Pero pensemos, a ver, una persona está en la comunidad, está enferma y no se sabe qué va a pasar. Esta persona lleva semanas ahí y no hay médico, no hay manera de que hay alguna esperanza que se sane o algún medicamento. Pero de repente llega alguien y dice, ¿saben qué? Un doctor llegó aquí cerca y escuchó que esta persona está enferma y él está dispuesto a venir por ella o por él, subirlo en un coche que tiene y lo va a ver. Si no puede hacer nada, lo va a llevar al hospital más cercano. Eso es una buena noticia para la persona. Ahora, ¿hay una manera para decir eso? En nuestra lengua es una manera, o podemos pensar de diferentes maneras cómo podemos con nuestras propias palabras decir buenas noticias. Yo puse buenas noticias de Dios para los humanos y puse otro mensaje de Dios para salvación, pero no sé si hay que ponerlo más denso. Sí, se escucha muy bien, mensaje de Dios para la salvación. ¿Cuál es la otra manera? Buenas noticias de Dios para los humanos, puse. Ajá, buenas noticias de Dios para los humanos. Perdón, ¿en qué lengua es? No, yo solo no hablo otra lengua, lo estoy poniendo en español. Muy bien, exactamente. Entonces es un buen ejemplo, ¿no? Pensando en el español, sí, porque estaba pensando cómo dirían buenas noticias también en una lengua. Pues buenas noticias para salvación, sí. Es posible que en alguna versión lo usen de esa manera, y yo no lo he visto, pero es posible. Pero sí, es una buena manera pensando en español.
A ver, ¿han encontrado alguna manera en otras lenguas? ¿Zapoteco? Nosotros le pusimos Dishnazak, nivel lo dije Jesús, lo bendiga. Ajá. Palabras buenas y luego Dishnazak, Nivel Louis. que Jesús. vino a enseñar. Lo Ajá. bendiga. A la gente de este mundo. Sí. Ajá. Que vino a enseñar o que vino a traer. Sí. Sí, sí, es una buena manera. Entonces dicen palabras Nazak. ¿Cómo diríamos Nazak? Buenas, bonitas, como bonitas, ¿no? ¿Cuál es lo contrario de Nazak? Pues Nazak significa como algo muy valioso, como sagrado. Valioso. Correcto. Entonces, palabras valiosas que vino a enseñar Jesús a la gente de este mundo o al mundo, vino a enseñar o vino a traer. Sí, es una buena manera. ¿Sí? Y Clarificamos. Ya pueden empezar la traducción hoy mismo. Muy bien. Entonces, como digo, sé que no estaba fácil. Ese es lo más complicado, es lo que se toma más tiempo, pero quiero que veamos lo que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros nada más pusimos diesen Sohn. Diesen Sohn. Diesen Sohn wird mir Jesús. Pero usamos ese Sohn de como hermoso, maravilloso. Usamos la palabra so. Pero sería bueno que los demás comenten o sigan pensando cómo decirlo, pero ya saben más o menos lo que podemos hacer. Primero, entenderlo. En este caso, sí, es buena noticia, pero buena noticia de que acerca de que la humanidad tenemos Hermano Meiner, la manera de recibir la salvación, de ser perdonados, de no ser castigados. Entonces, teniendo eso en la mente, podemos decidir cómo vamos a traducir el término. Muy bien, vamos rápidamente a profeta. Me gustaría que hicieran el ejercicio, pero podemos hacerlo entre todos. Ya saben, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Descubrir. Descubrir el significado. ¿Y cómo lo descubrimos? Buscando en concordancia en otras Biblias. Directamente a un diccionario, ¿no? A ver, que el diccionario bíblico me diga que es profeta. Y otro paso es, voy a ver si profeta, entre profeta, maestro, apóstol, parece que es cercano. Quiero entender cuál es la diferencia entre uno y hacer comparación. Entonces, en el paso 1, sí ir al diccionario, y el siguiente paso ir a la concordancia, a ver todos sus lugares donde aparece profeta. ¿Cambia algo o no cambia? ¿Tiene el mismo significado en todos los lugares? Muy bien. Y el tercer paso es donde nos cuesta, ¿no? Entonces, profeta, podemos encontrar algo como, era alguien quien hablaba mensajes enviados por Dios, un portavoz de Dios. Entonces podemos decir, entonces es una persona que hablaba lo que Dios le decía que hablaran. ¿Y cómo decir eso en nuestra lengua? ¿Cómo decir de alguien
habla lo que la otra persona quiere decir. A ver, y tenemos que empezar a pensar, a ver, ¿hay algo similar en mi cultura? A ver, ¿será algo como alguien que no sabe el español y entonces me habla vamos a pensar en zapoteco, en alguna otra lengua, y yo puedo hablar un poco el español, y esta persona quiere dar un mensaje a alguien que está en la ciudad, vamos a pensar, un familiar que está en la ciudad y que ya no habla la lengua, pero no pueden comunicarse, y yo puedo pasar esa palabra, su palabra. A ver, me va a decir algo en su propia lengua, y yo se lo digo. Es algo similar. ¿Cómo se dice a alguien así? Entonces, pensar la situación, qué es lo que se hace, qué hace este profeta. ¿Hay algo similar en mi lengua, en mi cultura? Y cómo decimos eso, cómo decimos a esa persona. No sé si me estoy explicando. En el paso 3, siempre tenemos que pensar, ¿hay algo similar en mi cultura? Si existiera, ¿cómo lo diría? Bueno, si existe, ¿cómo lo digo? Si no, si existiera, ¿cómo puedo decir de esta persona? ¿Alguien ha estado pensando cómo decir profeta? Profeta, anciano también puede ser. ¿Perdón? Anciano, maduro. Ajá. ¿Por qué diría que quedaría bien eso de anciano y maduro? Hombre preparado solamente consagrado para que sea el mensajero de Dios. Ajá. Entonces, una persona madura es una persona consagrada para hablar. ¿Y qué tal si lo pensamos más? ¿Qué es lo que hace? Si vamos a esta definición, es que está esta persona. Dios se comunica con él y la persona da este mensaje de Dios a la humanidad. Podemos ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Elías recibe un mensaje de Dios y Dios no habla directamente a la humanidad, pero da ese mensaje a la persona, a la humanidad, en este caso a los israelitas. O en el caso de Moisés, que Dios le habla y Moisés pasa ese mensaje al pueblo de Israel. Por eso decía, ¿sería intercesor también? Ajá. Intercesor tal vez es de otra manera. El intercesor ahora es la dirección de la humanidad y de alguien, y ese alguien se dirige a Dios para pedir por la humanidad. En el caso de Jesús es un intercesor, ¿no? De nosotros. Él aboga por nosotros. Sí, pero es en otra dirección. Pero en este caso sería intercesor, ¿por qué? Porque escucha la voz de Dios y hace conocer al pueblo, y el pueblo, y luego representa al pueblo ante Dios. ¿No sería así? Bueno, tal vez estaríamos pensando en términos, pero creo que es más bien pensar en ejemplos como digo, Dios comunicándose a Moisés y Moisés dando el mensaje de Dios al pueblo. Vamos a pensar en ese ejemplo, entonces, ¿cómo decirlo en nuestra propia lengua? Alguien que hace ese trabajo. Mano Maynard, escuchando a al ver, hermano, estaba pensando
Por ejemplo, el profeta es que habla de Dios, de parte de Dios a la comunidad. Y ahora el sacerdote es el que habla de parte de la comunidad hacia Dios, ¿no? Entonces tiene sus funciones diferentes. Yo puse, pensando en ese portavoz de Dios, dije Dios cachamushkan huilaco. Entonces, pero en castellano sería mensajero enviado de Dios para el profeta. Ajá, muy bien. Ahora, en este caso es muy importante, por ejemplo, si dicen el enviado de Dios, cuando vean la palabra apóstol, y si quieren hacer otra traducción, entonces tiene que comparar esto de profeta, apóstol, y a un discípulo y ver el trabajo de cada quien, porque el apóstol también es un mensajero, alguien enviado, el ángel es otro mensajero. Entonces, en este caso, podemos decir que son similares, si ustedes quieren usar eso de mensajero, hacer una comparación entre estos términos para saber cómo decir para cada persona. Por eso es bueno hacer comparaciones con términos similares o muy cercanos. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir qué hizo? ¿Cómo puede decir? Sí, buenos días. ¿Sí? Bueno, en mi caso, yo soy hablante del chatino. Ajá. Tenemos, bueno, en este caso, buscar la manera de decir las palabras, ¿no? Por ejemplo, Ajá. profeta en sí, pues no tenemos una definición o una palabra de cómo escribir la palabra profeta. Lo que más se acerca a esto es, como decía el hermano ahorita, portavoz, persona que trae la palabra de Dios para que lo conozca el mundo. En mi caso, yo lo escribí así. Entonces sería eso, persona que trae la palabra de Dios para el mundo, pues para el conocimiento del mundo. Correcto. Sí, es otra manera. Bueno, voy a decir lo que hicimos en mi zapoteco. Es persona que pasa la palabra de Dios. Decidimos hacerlo de esta manera porque, como dije hace rato, el pasar el mensaje de una persona a otra es hasta cierto punto, bueno, algo muy común en la comunidad. A veces llega a alguien que no habla la lengua, entonces, y quieren comunicarse. Hay alguien en medio que hace el papel como traductor, es decir, ¿no? La persona en la comunidad habla en su propia lengua y el que es como el traductor, bueno, dice a la persona que solamente habla el español, la persona dice esto. Entonces es lo que decimos, la persona que pasa la palabra de tal persona, ¿no? En este caso es de Dios. Entonces, fácil para nosotros usar persona que pasa la palabra de Dios. En el zapoteco que ahorita estamos trabajando, igual fue muy fácil porque tienen una manera de decir el que es la boca de Dios. Porque es la manera como lo usan. Esta persona es la boca de la otra persona que no puede o quiere comunicar su mensaje a otro, ¿no? Entonces, y así creo que tenemos que pensar una situación y similar en nuestra lengua, si existe, y si no existe, tenemos que imaginarlo y saber cómo decirlo. Eso nos puede ayudar. Bueno, hay varios ejemplos que podemos estar pensando. Por ejemplo, esto de hacer comparación entre apóstol, discípulo y creyente. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y saber cómo traducirlo? O profeta, ángel, apóstol, mensajero.
o evangelio, y luego aparece escritura, epístola, sacerdote, sumo sacerdote y sacerdote principal. Entonces, tenemos que hacer estos ejercicios. Entonces, resumiendo, lo que nos interesa es cómo traducir estos términos. Amén. Entonces, uno, estudiar los términos claves. Ese es muy importante. Cualquier cosa que vamos a traducir, lo primero es estudiarlo, entenderlo. ¿Cómo estudiar los términos claves? Ya dijimos, diccionario bíblico, ver en concordancia, ver otras versiones. La razón de ver la concordancia es ver cómo se usa en toda la Biblia o en todo el Nuevo Testamento. ¿Hay cambios? Paso número 2, comparar el término con otros términos bíblicos con significados parecidos. Entonces, si hay algo parecido, tenemos que comparar. A ver, ¿dónde está la diferencia para saber cómo traducir lo que acabamos de decir hace rato, eso de mensajero? Si usamos mensajero para profeta, pero tenemos que entender que ángel también es un mensajero, el apóstol es un tipo de mensajero, los ángeles, igual. Paso número 3 es el paso que nos va a costar. Dice, pensar en las posibles formas de expresar la idea y elija la más adecuada. Elegir la más adecuada. O sea, hacer una lista, pensarlo bien. No vayamos a pensar solamente en el término, sino todo lo que implica, todo lo que podemos entender. Imaginarlo en nosotros un buen tiempo y buscar. Tenemos que tener en mente que los términos clave no lo vamos a encontrar en un día, en 2 días. Es posible que en un rato encontremos la palabra y ya la tenemos, pero es muy posible que pasemos 1 año, 2 años usando y vamos a estar cambiando. Entonces, que no nos sorprenda eso. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer? Y con esto terminamos. Ahora, pastor, ahora también hay profeta. ¿Y cómo? Perdón, no sé si... Sí. A ver, alguien puso aquí el que predice por inspiración divina, una posibilidad. Es posible, aunque tenemos que entender que el profeta no solamente predice, no solamente va a predecir lo que va a pasar en el futuro. El profeta, su trabajo que podemos ver en el Antiguo es dar el mensaje que Dios quiere. Puede ser algo futuro, puede ser algo al instante, puede ser una llamada de atención al pueblo. No es solamente predecir. Muy bien. Sí, el que habla de parte de Dios me gusta. El que habla de parte de Dios está muy bien. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, terminamos. Yo tengo una duda. Ajá. Hay palabras que le he buscado como una similitud o un sinónimo, por decirlo así. Me compliqué mucho cuando tradujimos aquí el Padre Nuestro. Ajá. La palabra amén. ¿Cómo puedo yo traducir amén? Amén. Muy bien. Es una decisión de buscar la manera de cómo traducirlo o dejarlo. Creo que ayer escuchamos de que hay ciertos términos que tenemos en español que no buscaron la manera de traducir, ¿no? Simplemente tomaron, así como está en la lengua original, y lo pasaron al español. Entonces, igual es la palabra amén.
la manera de saber, si queremos traducirlo, la manera de saber el significado es buscar otra vez. ¿Cuál es el significado? Y después del significado, pensar, ¿hay algo similar, alguna palabra similar que uso en mi lengua? En una situación cuando todo el mundo está de acuerdo de algo, ¿qué es lo que dicen al final para mostrar que están de acuerdo? Creo que no lo tengo aquí en la mano, pero creo que una de las definiciones de amén es como decir, sí, así es, estamos de acuerdo, así tiene que ser, más o menos algo así. Para eso hay que volver a leerlo. Y en ese caso, en mi zapoteco... De hecho, sí lo... Ajá. Sí, adelante. De hecho, sí le buscamos más o menos la manera con Fray... Creo que ustedes lo conocen como Fray Vicente Ponce, o Ajá. Chente, no sé la verdad cómo lo conocen. Así, Decíamos, Chente. porque... Ajá. Le buscamos la manera y le digo, es que aquí no vamos a encontrar la palabra amén. Lo que más se asimila es así sea, que es también pues muy parecido, le digo entonces, o es así sea, se queda como así sea, o de plano dejamos la palabra amén, así como está, pues le digo, pero entonces ya no estaría, a mi forma de ver, le digo, ya no estaría traducido, pues esa palabra amén. Entonces sí le cambiamos el amén y le pusimos así sea en chatín. Ajá, sí. Ahora, volvamos otra vez. Tal vez hay una manera de decir casi literalmente así sea, pero si así sea es, ¿cómo se llama? Es una manera de demostrar de que estamos de acuerdo que así sea. Es bueno pensar cómo decimos eso en nuestra propia lengua. Por ejemplo, en mi caso puedo decir, así es. Y ahora, cuando usamos el verbo, ahí es donde se nos complica un poco más, porque tenemos que pensar cómo estamos usando el verbo y qué es lo que estamos, cuál es la razón por la cual está el término amén, para decidir si es así será, así es, o sí, esas dos maneras se me vienen a la mente, así es, o así se va a hacer. Entonces, es bueno estar viendo Maynardo, esto, ¿sí? estoy viendo aquí en Wikipedia, porque yo sabía que la palabra amén se usa en muchos idiomas. Ajá. Entonces les voy a mandar el enlace para que ustedes lo vean, variantes en otras lenguas de la palabra amén. Está en español, en africano, en alemán, en árabe, en catalán, en chino, en coreano, en gallego, en griego, en guaraní, bueno, es hebreo, ¿verdad? Húngaro, holandés, inglés, japonés, o sea, en muchísimos idiomas han optado por dejar el amén, sin traducirlo, el turco, el sueco, el vietnamita. Inclusive aquí en Wikipedia está el zapoteco, dice zapoteco amén, no sé cuál zapoteco, pero dice zapoteco. Pero entonces para que vean que sí es muy generalizado, es muy tradicional porque es una palabra como muy común, el amén. Entonces está en muchísimos idiomas así, amén. Claro, pueden decidir poner así sea en su idioma, ¿verdad? Pero para que sepan que le voy a mandar el enlace para que vean todos los idiomas en que se usa el amén. Bueno, sí, eso era. y otra vez si estamos pensando en entender cuál es el significado que es amén. Creo que si se deja amén sería bueno poner una nota que es amén, porque sí, todo el mundo lo usa, pero realmente lo usamos porque todo el mundo lo dice. Y así como el término aleluya en la iglesia o gloria a Dios,
todo el mundo lo usa y lo usamos, pero si alguien pregunta, a ver, dime qué es, ahí es donde tenemos problema, ¿no? Y sí, si queremos usar así como está, tal vez ayudaría a poner qué significa, cuál es el uso. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que ya se cansaron y con mucha razón, ya son ya fueron 2 horas. Oh, es hora de terminar. Vea, yo tengo unos anuncios para cuando termine. Creo que no hay algo más. Muy bien. Bueno, Adelante. miren, mañana terminamos esta semana de Zoom. Y bueno, el curso cuando se ha dado, esta es la primera vez que se da de esta manera. Y eso fue bueno porque entonces se pudo tomar el curso más gente de lo que hubieran podido venir aquí a hacerlo de manera presencial. Y eso nos alegra mucho. Entonces, lo hicimos de una manera diferente, pero tocamos solo la mitad de la materia que vemos en el curso normal. Entonces hay que pensar en que falta una segunda parte. Entonces hay que pensar y planear a ver cómo hacemos para dar la segunda parte. Porque normalmente se da este curso un año y el segundo curso sea el siguiente año. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a acomodar para que ojalá todos los que están aquí en este momento puedan tomar la segunda parte y después el otro que es el 2, ¿verdad? Como dije, esta es la mitad de lo que normalmente se da. Entonces les voy a poner ahí en el chat de WhatsApp el proyecto final de este curso, que va a ser una traducción. Bueno, ahí ustedes van a leer bien y si tienen dudas, ustedes saben que pueden preguntar con toda confianza, que deben entregar ahora en el mes de diciembre. En el momento que ya ustedes estén seguros que ya lo hicieron y que está bien hecho, lo mandan, que puede ser a partir de la próxima semana, pero les vamos a dar tiempo hasta el 30, que me parece demasiado tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo, pero no se van a recibir trabajos después del 30, que les quede claro, porque estamos dando demasiadas semanas para hacer esto y no es tan grande el trabajo final. Entonces, mañana terminamos las clases por Zoom y ya a partir de la próxima semana, bueno, esperamos que ya en estas 2 semanas completen las tareas, ¿verdad? Hay algunos que no han hecho todas las tareas. Se les va a dar el certificado de asistencia a todos los que entreguen todas las tareas. Si no entregan todas las tareas, no se les va a dar el certificado. Entonces, eso va a ser hasta en enero, porque tenemos que esperar al 30 de diciembre que todos entreguen el trabajo final. Entonces, en el chat yo les voy a poner las instrucciones de qué es lo que van a hacer. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Todo bien? Bueno. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna tarea particular para el día de hoy? ¿O nada Sí. más? ¿Sí? Ok. A ver, un momento. Bueno, para que vean que soy buena persona, creo que no hay una tarea que diga, bueno, a no ser de que Marilyn diga otra cosa, pero ustedes pueden escoger alguno de los términos clave que vimos hoy. Y pueden escoger 2, puede ser profeta, sinagoga, templo, evangelio. ¿Qué más vimos? Por lo menos ahí, sacerdote o sumo sacerdote. Trabajar cualquiera de esos, buscar 2 y seguir los pasos, ¿no? De investigar, si es necesario hacer comparación entre
entre ciertos términos, si escogieron algo que tenga similitud con otros términos, pensar cómo decirlo, poner unas 3, 4, 5 o maneras que encuentran y escoger una y decidir por qué escogieron esa. Creo que eso sería suficiente. Sí, está bien. Entonces, con 2 es suficiente. Para mí, bueno, 2 sigue siendo mucho, pero si dicen 1 es fácil, que sean 2. Dice, muy bien, puedo pedir a Marlene que pase la tarea por el chat o por el WhatsApp. Creo que Sí, por el está WhatsApp bien. es mejor. Ujú. Entonces, dos términos con los pasos que ya dijimos y que lo manden. Y eso está bien. Hermana Muy bien. Marilyn, una consulta. Sí. Nosotros de Perú estamos retrasados, creo, una semana. Y no sé Sí, si hay clase grabada para que nos pueda enviar y así podamos recuperar la primera clase, por favor. Bueno, de la semana pasada habían videos, ustedes no los vieron. Sí, es que ustedes sí entraron tarde y yo le dije al encargado, creo que es que se llama Alfredo, ¿verdad? Sí, Alfredo. Que podían usar la próxima semana para hacer la primera semana de todos los demás. Entonces sí, hay que mandarles el enlace de las tareas de la semana pasada. Y entonces ustedes, los de Perú, los que no han podido hacerlo, tienen tiempo de entregar todo hasta el próximo viernes, ¿verdad? De mañana en 8 días, para que completen la primera semana. Muy bien, eso vamos a hacer. Les vamos a mandar los videitos y las tareas entonces van a tener una semana para hacerlo. Sí, hermana, muchas gracias. Eso Con nos mucho ayuda a gusto. coordinar nosotros mañana, coordinar lo que somos de Perú, buscar el Exacto. tiempo adecuado para cada día sentarnos, así un Sí. rato, ver el Exacto. video y hacer nuestra tarea respectiva. Gracias, hermano. No estamos a la espera, sino que nuestra hermana encargada había salido de vacaciones y se había olvidado, creo. Y cuando Sí, llamé, sí, el hermano Alfredo recién, otro estaba encargado, reaccionó, oye, hermano, entonces ya está en clase, entran. Nosotros sí, espera estuvimos, pero ya vamos a recuperar así. Hay sí, solución. está Gracias, bien. hermano. Sí, claro. Bueno. Bueno, entonces terminamos aquí, ¿verdad? Bueno, nos vemos.